Bien, estamos de vuelta con nuestro distinguido invitado de esta noche, el licenciado Arturo Martínez Moya, un conocido economista dominicano. Le planteaba la pregunta al final del segmento anterior, cuando ustedes los economistas, los empresarios y el propio gobierno o funcionarios del gobierno hablan de reforma integral, ¿qué significa reforma integral realmente? Revisar los dos lados de la ecuación que se llama el sistema fiscal, tiene ingreso y gasto. Revisar los ingresos y revisar los gastos. De eso se trata. Hay que revisar de dónde viene el dinero del gobierno. Porque, por ejemplo, el 60% de lo que recauda el gobierno es del impuesto indirecto. Lo paga el consumidor. Sí, el impuesto a los combustibles. Pero debe ser 40%. No debe pasar al 40, 43%, que es la media. Y mucho menos, por ejemplo, los países OCDE de Europa, que son los más desarrollados, es un 20%. Ahora, el 80% allá son impuestos directos. Entonces quiere decir que paga el que puede, ¿verdad? Entonces aquí está 40, 60, entonces hay que cambiar esa proporción con una reforma fiscal y los ingresos entonces aumentan. En Europa, por ejemplo, en los países que tienen un buen sistema de seguridad social, la gente paga hasta el 50 y el 60% de su salario en impuestos, pero lo proveen de todo. No tienen que comprar agua, no tienen que comprar una planta eléctrica, no tienen que comprar seguridad, no tienen que... las escuelas, las universidades y todo eso. Y la salud. Y la salud, si le duele una muela, no tienen problema y todas esas cosas. No es el caso nuestro, ¿no? Así es. Allá se lo devuelven. Así es. Allá se lo devuelven. Entonces, además, en el ambiente, los parques están bien cuidados, las calles están pavimentadas. Entonces, tú tienes que revisar el lado de los ingresos de esa manera, ¿verdad? Mirando la composición de los ingresos para darle mayor peso relativo a los impuestos directos y menos a los indirectos, y el gobierno recauda más. Entonces la gente va de menos. Otra cosa, tú tienes que revisar la tasa. Oye, la tasa de 18% ahorita es muy alta. Sí, invita a la evasión. Entonces, pero tú no puedes bajar la tasa pura y simplemente. Tú tienes que bajar la tasa y revisar todo el endamiaje, ¿verdad? Para que haya compensación. Eso es lo que se llama entonces revisión del lado izquierdo de la ecuación, que son los ingresos. Pero también tiene que revisar los gastos, porque hay gastos improductivos. Esos gastos improductivos tú tienes que ponerlos a un lado y tener el criterio de que se invierte para ganar o tener una ganancia social. Entonces, por eso se llama integral, porque tú revisas también los gastos. Ahora, siendo realista, y recuerdo que David Ben-Gurión decía que en Israel quien no es realista, que no cree en milagros no es realista, ¿no? Pero siendo realista en este país, ese gasto, una parte importante probablemente de ese gasto improductivo, barrilitos, cofrecitos, salarios de gente que no trabaja y todas esas cosas, no pueden desmontarse de la noche a la mañana. No pueden desmontarse. Porque podrían producir parte de la estabilidad social y la paz laboral que vive este país. Estamos de acuerdo. Se fundamenta en eso, los bonos de gasolina, los bonos de gas, los bonos de qué cosa, los bonos de toda clase. No estamos en Suiza. Exactamente. Oye, nosotros no somos suizos para estar hablando. Hay que tener mucho cuidado con que para hacer una reforma integral que resulte desintegral al final, ¿no? Yo creo que hay que analizar eso con mucho cuidado y me parece a mí que la clase política y los economistas no hacen mucho esfuerzo para conciliar los puntos de vista que nos conduzcan y que nos den la oportunidad de discutir eso con posibilidad de salir airoso de la discusión o salir bien con una fórmula, porque todo el mundo jala por su lado aquí. Mira, tú has dado en el clavo. Uno de los problemas que ha habido en la oposición política es que no hace planteamiento concreto que inviten, ¿verdad?, a la revisión. Por ejemplo, la reforma fiscal integral. Yo estoy de acuerdo contigo. No se puede ser absoluto. Tú no puedes montar el 100% de nada. Sí. Tú tienes primero que ver por qué las cosas y analizarlo uno por uno y hacer un planteamiento concreto. Entonces, ahora lo que se necesita, la oposición política, gobierno, hombre de empresa, es sentarse y hacer un planteamiento de lo que puede ser una reforma integral. ¿Para qué? Con un objetivo concreto, porque la reforma tiene que tener un objetivo concreto. La reforma integral siempre el gobierno recauda más, pero tú lo que tienes que buscar es que los trabajadores, lo que menos tengan, salgan beneficiados.
Aquí ha hecho falta, y yo me pongo a hacer un poco de ejercicio. Yo me imagino, ¿no? De esos sueños, de esa fantasía casi erótica que uno a veces tiene. Yo digo, si yo fuera un líder importante de oposición, con una representación importante en el Congreso, yo llamaría al jefe del Estado, cualquiera que sea, por más rival que sea mío. Yo digo, mire, presidente, yo creo que usted y yo somos buenos patriotas, ¿no? Y nos interesa el futuro y la estabilidad de la nación. Y estamos de acuerdo en que necesitamos una reforma. Yo tengo un punto de vista sobre la reforma distinto al que usted tiene sobre esa reforma. Pues yo lo invito a que nos sentemos a dirimir la posición y buscar una salida común. Eso nos falta a nosotros aquí como política, porque la rivalidad que debe existir siempre entre el gobierno y la oposición, aquí lo convierten en enemigos y no son enemigos porque no vivimos una guerra civil. Miguel, trayendo a colación a Hipólito, que se lanzó, y hablando de transición, es un punto de transición que puede ser. Por ejemplo, yo puedo definir la parte de la transición de ese lado. Yo te puedo decir, por ejemplo, que si un grupo político de oposición hace una cosa como esa, se está rompiendo con lo que es un molde viejo. Un molde viejo. Entonces ya entramos a una etapa de transición diferente. Fíjate, un ejemplo concreto, una cosa muy concreta. Vamos a sentarnos, vamos a mirar cómo cambiamos esto. Y mire mi propuesta sobre la mesa. No, que la suya es muy radical. ¿Y cuál es la tuya? ¿Tú tienes? No, pero, y buscar un punto intermedio. Pero reunirse en Palacio. Sí. Porque es ahí donde se tienen que discutir los asuntos políticos. Ahí es que está el poder. No en un aula universitaria, ni en un hotel. No es populismo. Sí, exactamente. Eso es lo que ha faltado aquí. Yo creo y me alegra mucho que usted coincida con ese punto de vista mío, porque yo a veces, yo no lo traigo a usted y a gente como usted solamente para hacerle preguntas, sino para discutir los asuntos que tienen una importancia capital para el país. Es un cambio total de lo más de lo mismo, que no llevaba a nada. El que se mantiene con un discurso solamente de plantear cosas por plantearlas y no hay solución, no está aportando nada y no avanza. Tú decías ahorita, ¿por qué no hay una transición en el 20? Oye, pues ¿dónde está la juventud con un planteamiento? ¿Dónde está el planteamiento concreto que me hace la juventud para que yo pueda votar? Tú te miras en el panorama. Pero porque no se da por ósmosis tampoco, se tiene que dar con... Tiene que ser una transición guiada. Y tiene que romper con los esquemas tradicionales. Sí, claro. La juventud lo que tiene que romper con los esquemas. Tú mencionaste a Balaguer. Balaguer duró mucho tiempo en el poder, pero Balaguer fue un hombre que se renovó en el tercer periodo. Tú sabes lo que es un hombre que cambió totalmente cambió su forma de pensar en el 90. Y fue capaz de romper con los empresarios, romper con todo el mundo y hacer una reforma fiscal como la que hizo ese señor. Sí. Bueno, nos quedan 2 minutos y yo creo que podríamos sacar qué debe hacerse, aunque usted someramente lo ha dicho en el programa, pero qué debe hacerse inicialmente para tratar de garantizarle al país a largo plazo la estabilidad macroeconómica que hemos disfrutado durante tanto tiempo. Hay que mantener esa estabilidad de los 3 precios macroeconómicos, porque son 3. Cuando hablamos de estabilidad son de 3 precios: tasa de interés, tasa de cambio y la inflación. Óyeme, la inflación es 2.9% en los últimos años, los últimos 6, 7 años. Sí. Eso es un logro que hay que mantenerlo. A pesar de los aumentos frecuentes en los precios de los combustibles. Que no lo controlamos. Entonces, para mantener eso, hay que trabajar por el lado fiscal, porque eso es por la parte monetaria. Por la parte fiscal hay que trabajar. Hay que hacer la reforma fiscal integral y decirle, mire, señores, vamos a ver por qué tenemos que hacerlo, porque la deuda no puede crecer todos los años más que la economía. O sea, cuando la deuda crece, cuando tú te endeudas en tu casa, más que lo que tú generas, claro, va a entrar en problemas en algún momento. Entonces, lo que hay que evitar ya es que la deuda siga creciendo. ¿Cómo se evita? Con la reforma fiscal integral. ¿Y está actualmente creciendo a un ritmo mayor que el crecimiento de la economía? Este año crece 6% la deuda. Aparentemente. Pero la economía crece 6%. Entonces, por eso que la economía tiene que crecer, porque cuando la economía crece más que la deuda no hay problema. Y ese es uno de los motivos por el cual se ha mantenido la estabilidad. Entonces, porque la economía ha estado creciendo bastante alto. Entonces la deuda, en la manera en que se trata, no debe ser un motivo de alarma nacional. Mientras la economía crece más que la deuda, no hay problema, es manejable. Mientras la economía crece más. Pero tú sabes que eso es cambiable. Tú sabes que los shocks externos, como decimos los economistas,
te pueden tumbar el crecimiento económico. O un fenómeno atmosférico. Entonces, tú lo que tienes que controlarle, tú lo que tienes es que no aumentar la deuda pública a través de los déficits. O sea, ¿por qué son los déficits? Porque tú gastas más que lo que te ingresan. Entonces, lo que tú tienes es que ajustar las dos cosas sentándote como tú dijiste. El PRM, el partido de oposición, el partido reformista, que vaya y se siente con el... Claro, alguien tiene que dar el primer paso. Pero claro que sí. Licenciado, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A todos los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado esta noche de nuestro programa y los esperamos como de costumbre mañana a las 10 de la noche para otro programa similar. Hasta entonces.